Abrí la puerta y allí estaban los dos. Karen con una caja entre los brazos, Scott detrás de ella con otras dos. Yo no debía estar en casa. Ese era, al menos, el plan que habían trazado. Ann sostenía una sola fotografía. Nada más. Myra Scott. Y él miró la imagen. Algo cruzó su rostro que no había anticipado. No era ira, no era desafío, era reconocimiento. Dejó ambas cajas en el porche, caminó hasta su camioneta y se marchó sin pronunciar una palabra. Karen gritó su nombre desde los escalones. Yo permanecí en el umbral, en absoluto silencio. Los cambios habían comenzado unos 6 meses antes de aquella mañana, y los advertí como suelo advertirlo todo despacio, con precisión, sin precipitar conclusiones. Karen empezaba a llegar más tarde de lo habitual. Dejaba el teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina. Algo nuevo. Los fines de semana parecían visitas inesperadas, clientes urgentes, propiedades que no podían esperar al lunes. Han 20 años fotografiando escenas de accidentes y daños por incendios. Te enseñan algo fundamental. No reaccionas a lo que crees. Verán, esperas hasta tener la imagen completa. Para entonces llevábamos 18 años de matrimonio. La casa en Colorado Springs la compramos juntos 12 años atrás. Un split level en una calle tranquila, cerca de Philomore, con un patio trasero, lo bastante grande para un jardín que Karen nunca plantó. Yo había pagado la hipoteca todo ese tiempo. Ella destinó su dinero al mobiliario, a las renovaciones, a la remodelación de la cocina 3 años antes. Así habíamos dividido siempre las cosas y había funcionado lo suficiente en de pie. Aquella casa, viéndola entrar y salir con el rostro levemente girado, me dije que probablemente estaba interpretando demasiado. Me lo dije una sola vez. Después dejé de contar mis historias y empecé a observar en el primer hilo real. Apareció un martes de marzo. Conduje hasta un centro comercial en la zona noroeste para evaluar daños por incendio en un pequeño almacén. Un trabajo sencillo, rutinario, de los que podría hacer con los ojos cerrados. Llegué 20 minutos antes, como siempre, y estacioné en el aparcamiento de enfrente para revisar el papeleo antes de entrar. Entonces vi el coche de Karen, su Subaru plateado, su matrícula, estacionado al fondo del lote contiguo. Junto a él, una camioneta blanca con un letrero magnético en la puerta. ¿Alguna empresa de contratistas aún dentro del coche? Extendí la mano hacia la cámara en puro reflejo, el mismo gesto que repito en cada lugar de trabajo antes de bajar. Ambos vehículos en un solo encuadre, matrículas legibles. Market de Tempo. En los metadatos, anoté el número de la camioneta en mi libreta de campo. Luego, crucé la calle, entré al almacén y pasé las siguientes 2 horas documentando daños por humo en vigas del techo y paneles eléctricos. Como lo había hecho 100 veces antes, ahí hice mi trabajo, regresé a casa, preparé la cena, y no dije nada. Aún no tenía nada que mereciera ser dicho en esa noche, cuando Karen se fue a dormir. Me senté en la mesa de la cocina con el portátil y consulté la matrícula de la camioneta, en un par de bases de datos públicas de contratista. No tardé mucho. El vehículo pertenecía a Scott Murphy 43 Acres, propietario de una pequeña empresa de renovaciones y homestaging, el tipo de negocio que trabaja con agentes inmobiliarios y prepara viviendas antes de salir al mercado. En su LinkedIn tenía una fotografía profesional. La página de Facebook de su empresa mostraba imágenes del antes y después de cocinas y salas de estar. Su perfil personal era, en su mayoría, contenido familiar. Una mujer llamada Diana, 2 hijos adolescentes, un labrador amarillo en el colegio. Del hijo menor aparecía en una publicación sobre un torneo de fútbol en Chester Hill. Diana enseñaba allí. Lo encontré en 2 minutos en historia en secundaria. Observé todo durante un rato. La foto profesional, las renovaciones, las imágenes, familias. Luego cerré el portátil, lavé mi taza de café y me fui a dormir. A la mañana siguiente, Karen mencionó una visita el sábado. Algo urgente, un cliente complicado con la agenda. Le dije que no había problema y tomé mi bolsa de la cámara. Al salir durante las 2 semanas siguientes trabajé, no con prisa, sino con método, como afronto cada encargo. No soy investigador privado, ni pretendía serlo, pero llevo 2 décadas produciendo imágenes que resisten en un tribunal, y sé lo que significa documentar. En 4 ocasiones. Los encontré juntos, una vez en el nivel de estacionamiento de un complejo comercial en Academy Boulevard, otra, en una cafetería cercana, donde se sentaban junto a la ventana como si fuera lo más natural del mundo. Otra más en la calle, frente a la casa de Scott, una tarde de entre semana, cuando el coche de Diana no estaba en la entrada. Y una última vez, la última, en el estacionamiento de un Walgreens, a 2 cuadras de la escuela secundaria Chester Hill. Un jueves a las 7:55 de la mañana. Esa no la había planeado. Iba camino a un trabajo cuando vi su camioneta, mi Earl, y tomé la fotografía. Cada vez obtenía lo necesario. Imágenes nítidas, fechadas,
con metadatos intactos y coordenadas integradas. Guardé todo en un disco externo, en el garage, dentro de una carpeta. No le di ningún nombre dramático, solo fechas. En casa seguía siendo el mismo de siempre. Cocinaba la mayoría de las noches. Veía béisbol, le preguntaba a Karen por su semana. Ella hablaba de clientes difíciles, de cierres lentos, de una casa en Broadmoor que no terminaba de concretarse. Yo escuchaba y ya. Nada de eso significaba nada. Pero dejé que continuara, porque aún no estaba listo la confirmación. Cuando llegó no tuvo nada de espectacular. Una noche de abril, Karen dejó su teléfono boca arriba en la encimera, algo que casi nunca ocurría menos, y fue a otra habitación. Yo pasaba por allí, sin buscar nada. La notificación estaba visible en la pantalla en el nombre de Scott. Las primeras palabras del mensaje. No tomé el teléfono. Esas primeras palabras fueron suficientes. Seguí caminando. Salí al garaje y me senté unos minutos en el banco de trabajo, en silencio. Luego abrí el disco y observé la carpeta. 24 imágenes, todos fechados, localizados. Claras. Permanecí allí el tiempo suficiente para que el garaje se enfriara, pensando en 18 años de pagos de hipoteca, en la cocina que ella había remodelado, en la casa de niveles divididos en Philomore que habíamos elegido juntos entre un montón de listados. Un domingo por la tarde, después cerré el disco y regresé al interior. Karen ya había retirado su teléfono de la encimera. Preparaba té y hablaba de una propiedad en Manitou Springs. Me senté, escuché, y en algún punto de la conversación decidí lo que iba a hacer. En ella me dijo que quería el divorcio un jueves, por la noche, a finales de abril. Estábamos sentados frente a frente en la mesa de la cocina, con sus manos entrelazadas como si estuviera presentando una oferta a un cliente. Dijo que había superado la relación, que necesitaba algo distinto. Lo dijo con calma, casi con suavidad. La dejé terminar. Antes de responder, solo le hice una pregunta. ¿Tomaste esa decisión por tu cuenta? Dijo que sí. Asentí. Y eso fue todo, esa noche. Cuando subió, llamé a Mark Hale, un abogado con el que había trabajado en 2 casos de fraude de seguros. Tipo Aguro, alguien que entiende cómo funciona la documentación. Le dije que necesitaba protección para un divorcio y que tenía un expediente completo. Me dijo que liberaría tiempo la semana siguiente. Al colgar, fui al garage, tomé el disco, seleccioné una sola fotografía, la más clara, la que tenía el mejor detalle de fondo, y la imprimí en mi impresora profesional. En un sobre sencillo, y lo dejé en la repisa sobre el banco de trabajo. Luego regresé a la casa. Cerré el garage con llave y me fui a dormir. Dormí mejor que en meses. Karen anunció la fecha de su mudanza 10 días después. Dijo que había pedido ayuda a un amigo para cargar las cosas. Y lo dijo como quien recita algo ensayado, neutral, objetivo, como si la palabra amigo no requiriera explicación. Le dije que estaría en un lugar de trabajo. Tomé el día libre sin decírselo a nadie. El día de la mudanza fue un miércoles. Me levanté a las 6, preparé café, tomé el sobre de la repisa y me senté en la cocina a esperar en la camioneta blanca de Scott. Se detuvo frente a la acera poco después de las 9. Entré en la casa y me quedé en el vestíbulo cuando Karen abrió con su llave y ambos cruzaron la puerta cargando cajas. Yo estaba allí y sostuve la fotografía para que Scott la viera con claridad. Karen y él, de pie junto a su camioneta. El enfoque era perfecto. En el fondo, tan nítido como el primer plano, se alzaba el edificio de la escuela Chester Hill. Fecha estaba impresa en la esquina inferior derecha, como siempre la registra mi cámara. Mes, día, año, hora. El negocio de Scott dependía por completo de recomendaciones dentro del sector inmobiliario. La red escolar de Diana era precisamente ese tipo de comunidad cerrada capaz de hundir una pequeña empresa. Con una sola conversación, miré a Scott y dije en voz baja: Diana sigue enseñando a tu hijo menor, ¿verdad? Observó la fotografía durante unos 3 segundos, luego dejó las cajas en el suelo, salió por la puerta principal, subió a su camioneta y se marchó. Lo vi alejarse sin añadir nada más. Karen permaneció en el porche, llamándolo por su nombre. Yo entré en casa y puse la tetera al fuego. Volvió unos 10 minutos después. Cuando me encontró en la cocina tenía el rostro encendido y las manos ligeramente temblorosas. Su voz sonaba más tensa de lo que la había oído en mucho tiempo. Dijo que yo no tenía derecho. Dijo que la había emboscado. Dijo muchas cosas. Yo me quedé junto a la encimera y dejé que las dijera todas. Luego respondí, con absoluta claridad: recoge tus cosas. Necesito que salgas de la casa hoy. Sin enojo, solo firmeza. Me miró fijamente un instante, y algo en mi expresión debió dejarle claro que la conversación había terminado. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Bajó 3 veces con bolsas y una caja. Yo sostuve la puerta principal en cada ocasión, sin decir una palabra. Al caer la tarde, su coche estaba cargado. Permaneció un momento junto a él,
como si fuera a decir, algo no lo hizo. Ann subió, arrancó y se marchó. Ann regresé al interior, tomé el teléfono y le escribí a Mark, se ha ido. Sigamos con lo de la casa. Respondió en 4 minutos. Después fui a la cocina. Preparé café recién hecho y me senté en la misma mesa donde Karen me había dicho que había superado la relación. La casa estaba en silencio. Que no lo había estado en 6 meses. Bebí mi café sin que me molestara en lo más mínimo. 3 días después, Scott volvió solo sin Karen de pie en mi entrada, con una camisa limpia, como alguien que ha pensado cuidadosamente cómo quiere presentarse. Abrí la puerta y esperé. Ann dijo que Diana estaba haciendo preguntas, que las cosas en casa se habían complicado, que solo necesitaba saber en qué punto estaban las cosas. Añadió que si yo aún no había enviado nada, tal vez podrían mantenerlo contenido. Habló de hombres razonables, de no hacer las cosas más grandes de lo que eran, de errores, de que todos cometen errores. Mantuvo la voz firme, las manos en los bolsillos. Se notaba que había ensayado cada palabra durante el trayecto. Había venido a averiguar cuánto había hecho ya. Y si aún quedaba tiempo para detenerlo, Ann lo dejé terminar. Entonces, saqué el teléfono y le mostré la pantalla. No era una fotografía. Esta vez, era un correo enviado 3 días antes, dirigido a Mark Hale, con un archivo adjunto identificado por fecha y número de archivos. 24 imágenes. Todas. Se intentó decir algo. Yo hablé primero, en voz baja. Ya no está en mis manos. Scott vete a casa. Me miró la pantalla durante largo rato. ¿Cómo se mira aquello que uno espera que no sea real? Luego se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Cerré la puerta antes de que llegara a ella. 2 semanas después, Mark me llamó para decirme que el papeleo de la casa había sido aprobado. La hipoteca quedó transferida únicamente a mi nombre. Karen firmó sin oponer resistencia en Colorado. La culpa documentada influye en la división de bienes. Su abogado debió explicárselo en la primera llamada a Mark. Añadió que, después de que el abogado de Karen revisara la documentación que proporcioné, la conversación sobre la casa fue breve. En el proceso transcurrió con una fluidez poco común. En estos casos, cuando una de las partes ya no tiene nada con qué discutir, las cosas avanzan sin ruido. En esa misma noche, recibí un mensaje de Pat, una mujer que llevaba años trabajando en la agencia de Karen, y que nunca había confiado en Scott. Desde la primera vez que Karen lo llevó a un evento de oficina, escribió para decirme que Karen estaba alquilando un estudio en la zona de la ciudad en que Scott había regresado con su familia, y que Diana se había enterado, no por mí ni por la fotografía, sino por su cuenta, como siempre ocurre con estas cosas. Al final salen a la luz. Leí el mensaje completo de pie en la cocina. Luego respondí en gracias, y dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera. No se me escapó ese detalle. Lo dejé allí y me puse a preparar la cena ese viernes por la tarde. Me senté en los escalones de la entrada con una taza de café y llamé a mi hermano Dave. Era la primera vez que hablábamos de verdad. Messis, no simples mensajes, sino una conversación. Ann respondió al segundo tono, como siempre, como si lo hubiera estado esperando. Le conté la versión breve. No interrumpió. No opinó sin que se lo pidiera. Solo escuchó hasta que terminé. Entonces Dave mencionó un viaje de pesca en octubre. No tengo nada en la agenda. Rió. No de nada en particular, sino con esa risa fácil que siempre ha tenido. Y empezó a hablar del equipo, del lugar al que iban, de si aún tenía mi licencia. Le dije que sacaría una nueva. Ann dijo que perfecto. Me levanté, caminé hasta la camioneta y tomé mi libreta de campo del asiento del pasajero, la misma en la que había anotado la matrícula de Scott en marzo. La abrí por una página en blanco y escribí el nombre del embalse que Dave había mencionado, las fechas, lo que debía llevar durante 6 meses. Esa libreta había registrado matrículas, ubicaciones, marcas de tiempo, salidas. Ahora contenía una sola entrada, una fecha y una lista de cosas por llevar. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta y regresé a la casa. Eso era suficiente.